El perímetro ha colapsado. Las estructuras arden. 40 hombres están atrapados en un búnker bajo el infierno. 23 de agosto de 1968. El sexto regimiento enemigo ha cruzado el alambre. Munición agotada, sin salida. Entonces, un sonido imposible sobre las copas de los árboles. No es el chillido agudo de un jet Phantom. Es el ronroneo grave y constante de motores radiales gemelos. Algo viejo, lento. Pero lo que sigue no es un tiroteo. Es el sonido de una sierra circular industrial desgarrando el cielo. 6.000 disparos por minuto. 100 impactos por cada segundo. No son proyectiles individuales. Es una pared física de plomo y física. Cada quinta bala es trazadora. Caen desde el fuselaje negro. Se curvan en el aire como un río de lava sólida. Detonan contra el suelo de la selva. Esta máquina salvará a la guarnición esta noche. Pero su historia comienza con un fracaso. 4 años antes, la Fuerza Aérea más avanzada del mundo no tenía nada para detener la oscuridad. Bajo el torrente de fuego, el asalto se detiene en seco. ¿Por qué la armada más tecnológica del mundo perdía la noche? Porque la velocidad de sus jets se convirtió en su mayor defecto. El Vietcong dominaba la oscuridad porque Washington se había preparado para una guerra equivocada. 1964. El F-100 Super Sabre patrullaba el cielo. Era rápido, letal, pero inútil para la protección estática. Su velocidad de entrada en pérdida rondaba los 250 km por hora. El piloto no podía frenar, no podía orbitar sobre un punto fijo. Hacía una pasada a 700 km por hora y desaparecía para no caerse del cielo. Arriba, reactores de millones de dólares quemando queroseno. Abajo, guerrilleros inmóviles entre los arbustos esperando su turno. La Fuerza Aérea improvisó con los C-47, viejos cargueros convertidos en faros volantes. Lanzaban bengalas de magnesio con una intensidad de 2 millones de velas. La selva se teñía de un blanco químico brillante. Los defensores veían al enemigo acumularse en la linde del bosque. Pero el avión solo traía luz, no traía plomo. El enemigo lo sabía. Cuando el C-47 agotaba el magnesio y viraba hacia la base, el asalto se reanudaba. El registro de bajas comenzaba a llenarse en el momento exacto en que se apagaba la última luz. El capitán Ronald W. Terry observaba esta ineficiencia táctica desde la rampa abierta de un C-123. No era un piloto de línea. Venía de la sección de pruebas de vuelo en la Wright-Patterson Air Force Base. Era principios de 1964. Terry no miraba la guerra con ojos de soldado, sino de ingeniero. A través del inmenso hueco del fuselaje, el suelo era un mapa negro. Abajo, los fogonazos de los fusiles enemigos parpadeaban como estática. El diagnóstico técnico era evidente. El avión entregaba luz, pero negaba fuego. La plataforma de iluminación y la plataforma de ataque operaban en sistemas separados. Una iluminaba el objetivo, la otra no estaba allí. El C-123 orbitaba impotente mientras la infantería moría bajo sus propias bengalas. Terry regresó a Ohio con una ecuación simple. Si la luz revela el blanco, la luz debe disparar. Integración total de sistemas. Parecía una innovación radical, pero los archivos de la Fuerza Aérea contaban otra historia. El concepto había sido probado, rechazado y enterrado 3 veces en 40 años. La solución dormía bajo el polvo de los archivos desde 1926. El teniente primero Fred Nelson montó una ametralladora calibre 30 en un biplano. Despegó. Inclinó el aparato en un viraje continuo a la izquierda. La física funcionó. El cañón permaneció bloqueado sobre un único punto en tierra mientras el avión orbitaba. El ejército observó la demostración. La rechazaron al instante. Valor táctico nulo. 1942. El teniente McDonald propuso cañones laterales para cazar submarinos. La Marina se negó. 1961. Base aérea Wright-Patterson. El concepto resucitó como Project Tail Chaser. El capitán John Simons consiguió un carguero C-131B para la prueba definitiva. Sin armas reales, solo cámaras y física. Simons subió a la cabina. No instaló miras computarizadas. Sacó un lápiz de cera graso. Dibujó una cruz tosca directamente sobre el cristal de la ventanilla. Ese era todo el sistema de puntería. Inició la maniobra. Velocidad, 120 nudos. Alabeo, 30 grados exactos. La geometría se alineó. Al coincidir la velocidad angular del giro con el punto de mira, el objetivo en tierra se congeló. La cruz de cera dejó de moverse sobre el paisaje.
El piloto mantenía el viraje y el cono de fuego teórico permanecía estático sobre el blanco. Matemáticamente perfecto. Simons aterrizó con la prueba. Las imágenes confirmaron la letalidad del concepto. Pero el mando superior tenía otras urgencias. El proyecto volvió a la oscuridad. Terry rescató la geometría de los archivos y la fusionó con un motor eléctrico, pagando los componentes con su propia tarjeta American Express. El teniente Ralph Kimberlin aportó el corazón del sistema, el pod SUU-11A, 6.000 disparos por minuto. Pero la cadencia era secundaria. La clave era la independencia mecánica. Las armas automáticas de la época operaban por gas. Necesitaban la explosión del disparo anterior para cargar el siguiente. Si la pólvora fallaba, el ciclo moría. El arma se encasquillaba. El minigun eliminó la química de la ecuación. El zumbido agudo del motor eléctrico empieza antes que el fuego. El percutor golpea un cartucho defectuoso. No hay detonación. El motor ignora el fallo y sigue rotando los 6 cañones. La fuerza centrífuga extrae la bala fría y la escupe al suelo de la cabina. Una fracción de segundo después, el siguiente cañón ya está disparando fuego real. Donde una ametralladora convencional se detiene ante un defecto de fábrica, el sistema eléctrico limpia el error sin dejar de matar. Verano de 1964, base aérea de Eglin. Terry y Kimberlin subieron al fuselaje del viejo transporte. Anclaron 3 cañones al suelo de carga. Sobre el polígono de la base aérea de Eglin, la física cambió. El aire dejó de ser gas y se convirtió en materia sólida. 3 cañones abrieron fuego simultáneamente, 18.000 disparos por minuto combinados. Es una cifra que rompe la escala técnica, 30 veces la cadencia de una ametralladora Browning estándar de la Segunda Guerra Mundial. El sonido del disparo individual desapareció, fue reemplazado por un gemido eléctrico constante, similar al desgarro de una lona gigante. Cada quinto proyectil era una trazadora. Visualmente, un láser rojo sólido unía el fuselaje con el suelo. Pero eso era solo el 20% del volumen. El 80% restante descendía invisible. Una ráfaga de 3 segundos saturaba una elipse perfecta en la Tierra. La densidad matemática arrojaba un impacto cada 2,4 yardas. Equivale a colocar una bala en cada yarda cuadrada de un campo de fútbol americano. El informe final con estos datos aterrizó en el escritorio del mando en noviembre de 1964. El general Curtis LeMay ignoró las quejas de su Estado Mayor. Mientras otros generales de 3 estrellas exigían cancelar el proyecto por obsoleto, LeMay solo miró las pruebas de tiro. Su veredicto fue absoluto. Llévenlo a Vietnam y pruébenlo. Terry aterrizó en la base aérea de Bien Hoa el 2 de diciembre de 1964. La policía militar lo esperaba en la pista, no para saludarlo, sino para deportarlo. El mando local despreciaba los experimentos. Fue necesaria una intervención directa del vicejefe McConnell para evitar que el avión fuera expulsado esa misma tarde. Para el 11 de diciembre, la primera plataforma de combate estaba lista. Número de serie 43, 48, 579. El fuselaje era más viejo que la mayoría de su propia tripulación. 2 motores radiales Pratt & Whitney R-1830 de 1.200 caballos cada uno. Tecnología diseñada en los años 30. Su primer vuelo había ocurrido en 1935. Era una paradoja de aluminio, un transporte de la era del swing cargando el arma más rápida de la historia. Para apuntar esa potencia de fuego, Terry no instaló una computadora balística. Montó una mira óptica prestada de un A-1 Sky Raider en la ventanilla del piloto. La técnica era rudimentaria. El comandante debía alinear el objetivo visualmente entre el buje de la hélice izquierda y la cubierta del motor. Kentucky Windage. La altura operativa de corrección se fijó en 3.000 pies. El 23 de diciembre de 1964, la teoría chocó con la realidad. El FC-47 entró en el espacio aéreo del delta del Mekong. Abajo, el puesto avanzado de Tran Gent pedía auxilio. El avión llegó 37 minutos después de la alerta. El piloto activó el sistema. La tripulación esperaba disparos. Recibieron el caos. Primer segundo. El fogonazo no salió hacia afuera. Entró. Lenguas de fuego invadieron la cabina oscura. Segundo 2. El piso de metal desapareció. Quedó enterrado bajo una alfombra de casquillos de latón hirviendo. Segundo 3. El fuselaje entero entró en resonancia. No era turbulencia. Era la física de 3 cañones rotativos disparando a máxima cadencia.
El olor a cordita y grasa quemada saturó el compartimento de carga en instantes. El aire se volvió irrespirable. El retroceso combinado de los 3 miniguns golpeó la estructura. La fuerza fue tan violenta que actuó como un freno aerodinámico, reduciendo la velocidad del avión en pleno vuelo. Abajo, el enemigo no escuchó disparos separados, escucharon un rugido continuo, como una sierra mecánica gigante rompiendo el cielo. 4.500 proyectiles cayeron sobre el perímetro en minutos. El asedio a Trang Yen se desintegró, pero la misión no terminó ahí. Llegó una segunda llamada de socorro, Trung Hung. El transporte viró y repitió el infierno. El consumo total de municiones anoche fue de 9.000 cartuchos. ¿En qué se diferenciaba radicalmente de un caza? En el reloj. Un jet tiene minutos sobre el objetivo. El C-47 tenía 7 horas. La logística dictaba la sentencia. Un infante estándar carga 200 cartuchos. El avión estivaba 24.000. Sumen 45 bengalas de magnesio Mark 24. No era simple apoyo aéreo. Era un asedio volante capaz de iluminar y destruir simultáneamente durante toda la noche. En solo 11 días, el FC-47 invirtió la estadística de supervivencia. 16 salidas de combate entre el 15 y el 26 de diciembre. 0 fallos. 180.000 proyectiles gastados. La teoría de los generales escépticos se desmoronó ante la práctica. La prueba final ocurrió el 8 de febrero de 1965. Bong Son, Tierras Altas Centrales. Una sola aeronave orbitó la posición enemiga durante más de 4 horas. La tripulación vació 20.500 balas sobre el perímetro. Al amanecer, las patrullas terrestres contaron 300 cadáveres del Vietcong. El general Joseph Moore leyó el informe de bajas y solicitó de inmediato un escuadrón completo. A mediados de 1966, la nomenclatura cambió para siempre, de Fighter Cargo a Attack Cargo. Una base avanzada sufría un asedio nocturno. Un altavoz de la guerrilla gritaba a los defensores a través de la estática. «No tenemos miedo de su potencia de fuego». La respuesta fue la saturación total. 4 AC-47 convergieron sobre el objetivo y descargaron 48.800 disparos. Desde el suelo, la balística desapareció. Los testigos describieron un fenómeno visual único, un río rojo de trazadoras curvándose antinaturalmente en el cielo nocturno. Una línea sólida de luz que conectaba el avión con la tierra. Las tripulaciones estadounidenses lo bautizaron Spooky. Los aliados survietnamitas preferían Puff the Magic Dragon, por una canción de moda. Pero el Vietcong eliminó la fantasía. En sus informes solo aparecía una palabra, el dragón. La inteligencia militar recuperó documentos con nuevas órdenes para la infantería comunista. Prohibido disparar al avión. A 3.000 pies de altura, los fusiles eran inútiles. Abrir fuego solo servía para regalar la posición a los artilleros. La lógica era táctica, no supersticiosa. Los supervivientes cesaron el fuego y se ocultaron en la espesura. En los documentos capturados del Vietcong apareció una directiva imposible. Un oficial de inteligencia sostenía el papel bajo la luz fría de un neón. La tinta estaba corrida por la humedad de la selva, pero la orden era legible. El mando guerrillero prohibía abrir fuego contra el avión. El texto definía los fusiles comunistas como armas feudales, frente a la tecnología americana. Atacar solo serviría para enfurecer al monstruo. El Escuadrón de Combate 817 de la Fuerza Aérea de Vietnam entendió el mensaje. Asumieron el miedo del enemigo como propio. Oficialmente, adoptaron el nombre de Fire Dragons. El 11 de octubre de 1966, la provincia de Quy Phong vio la prueba definitiva. Un solo Spooky quedó aislado defendiendo un puesto bajo asedio masivo. La tripulación no se limitó a disparar. Vaciaron el avión. 43.500 disparos. Es el peso equivalente a 2 automóviles compactos, pulverizado y vertido sobre una sola coordenada geográfica. 96 bengalas de magnesio borraron la noche. El ciclo de fuego fue mecánico, casi industrial. Los cañones giraron hasta el último clic metálico. El piloto puso el avión en tierra con los frenos ardiendo. Los equipos de tierra cargaron cintas nuevas entre el olor a cordita y sudor. En 30 minutos, el AC-47 ya estaba de vuelta en el aire, escupiendo plomo sobre las mismas trincheras. El terror psicológico se había convertido en una estadística de matanza inevitable. El capitán Ronald W. Terry transformó esa estadística en una rutina personal. 200 misiones de combate a bordo del AC-47. Para entender la magnitud,
Un piloto de bombardero promedio completaba 25 salidas antes de rotar. Terry voló 8 veces esa norma. No era solo un piloto, era el arquitecto del sistema validando su propia obra bajo fuego. Llevó el proyecto del concepto al combate real en menos de un año, una velocidad imposible para la logística militar estándar. Cuando la resistencia institucional bloqueó los fondos, Terry no esperó. Pagó las pruebas iniciales de balística con su propia tarjeta de crédito. Demostró que un fuselaje de carga de los años 30 podía dictar las reglas de la guerra moderna. La oscuridad, históricamente la mayor ventaja táctica de la guerrilla, se convirtió oficialmente en una zona de aniquilación. Pero la estadística de Terry tenía un reverso letal. Matrícula 43-49770, febrero de 1969. John Levitow, aviador de primera clase, ejecutaba su misión número 181. La secuencia era rutina pura: armar la bengala de magnesio Mark 24, entregar el cilindro al artillero Owen. Owen enganchó el dedo en la anilla de seguridad, preparado para lanzar. Entonces la geometría del combate cambió en un milisegundo. Un proyectil de mortero de 82 milímetros impactó en el ala derecha. El sonido fue absoluto. El crujido del aluminio desgarrado ahogó el rugido de los motores. La explosión abrió un boquete de 1 metro en la estructura. El fuselaje se convirtió en una trampa cinética. 3.500 fragmentos de metralla barrieron el interior. Densidad de saturación total. El compartimento de carga se iluminó con un destello blanco, cegador. La onda de choque lanzó a los 5 tripulantes contra los mamparos. El golpe físico tuvo una consecuencia mecánica inmediata. La bengala armada se escapó de las manos de Owen. La gravedad tiró del cilindro hacia el suelo. La anilla se quedó en el dedo del artillero. El percutor se activó. 20 segundos. Ese era el margen exacto antes de que 19.000 cartuchos detonaran por simpatía. ¿Cuánto resiste el fuselaje? El magnesio devora el aluminio en un parpadeo. Una bengala militar Mark 24 no es simple fuego, es termodinámica agresiva. Arde a 4.000 grados. El punto de fusión del aluminio aeronáutico es de 660. Si la reacción comenzaba dentro, la bengala no solo quemaría la piel, atravesaría el piso del avión como ácido y convertiría el arsenal en una bomba termobárica. El tubo metálico rodaba libre por la cubierta de carga. Soltaba un humo gris, denso, que reptaba hacia las cajas de munición. La espoleta ya estaba corriendo. John Levitow no sentía las piernas. La explosión del mortero le había incrustado 40 fragmentos de metralla en la espalda y los muslos. La sangre empapaba su traje de vuelo. Pero la lógica del dolor pasó a segundo plano. Levitow se arrastró sobre los codos. Ignoró la parálisis. Se lanzó sobre el objeto humeante y lo abrazó contra su pecho para detener el rodamiento. Usó su propio torso como escudo entre el calor y la munición. El avión viraba violentamente para escapar del fuego antiaéreo. La fuerza G intentaba devolverlo al interior. Levitow luchó contra la física. Reptó hasta el borde de la puerta abierta y arrojó la carga al vacío. Un segundo después, la noche se rompió. Un destello blanco cegador, un sol de magnesio, estalló justo fuera del fuselaje. Levitow se recuperó de sus heridas, regresó al frente y voló 20 misiones de combate más. Esa decisión, tomada sobre una cubierta inundada de fuego, se convirtió en doctrina. 14 de mayo de 1970, la Casa Blanca, Richard Nixon impone la Medalla de Honor. John Levitow es el aviador de menor rango en la historia en recibirla. Solo 17 alistados de la Fuerza Aérea han alcanzado esa distinción. El texto oficial hablaba de heroísmo. La realidad fue pura física, geometría de vuelo, inercia. Levitow no eligió el refugio, eligió resolver una ecuación térmica imposible lanzando la variable al vacío. Su nombre dejó de ser una persona para convertirse en un estándar. El premio John Levitow es hoy el galardón máximo para la educación militar profesional. Pero el tributo físico es mayor. Décadas después, la Fuerza Aérea bautizó un moderno transporte C-17 Globemaster con la matrícula 96-00005 como The Spirit of Sergeant John L. Levitow. Cada año, su historia resuena ante 19.000 nuevos sargentos. Sin embargo, ni la valentía más extrema podía blindar un fuselaje de los años 30. El AC-47 era una anomalía temporal, una estructura de la Segunda Guerra Mundial lanzada contra defensas modernas. Su velocidad de ataque se fijó en 120 nudos. Para un operador de radar, eso no es un blanco aéreo, es un objeto estacionario. La plataforma operaba a 3.000 pies. A esa altura, el avión entraba en el rango letal de todo el arsenal enemigo. Morteros,
ametralladoras pesadas, artillería ligera. El diseño carecía de redundancias modernas, sin placas de blindaje, sin tanques de combustible autosellantes. Un solo impacto perforante no dejaba un agujero, iniciaba un incendio estructural inmediato. La realidad golpeó en agosto de 1966. El cuarto escuadrón de comandos aéreos fue retirado de Laos tras perder 6 aparatos en rápida sucesión. Las baterías de 37 milímetros los estaban despedazando. El costo final de operar esta tecnología obsoleta quedó registrado en los libros de la USAF: 19 AC-47 perdidos, 86 tripulantes muertos. El avión dominaba la noche contra la infantería, pero era físicamente incapaz de sobrevivir en zonas saturadas por guiado de radar. Esa vulnerabilidad teórica se materializó el 9 de marzo de 1966 en el valle de A Shau. 2.000 regulares del ejército norvietnamita asediaban el campamento de las fuerzas especiales. Pero la verdadera trampa no estaba en el suelo, sino en el cielo. El techo de nubes bajó hasta los 400 pies, una tapa de olla a presión. Para ver el objetivo, el Spooky 7 tuvo que volar dentro del alcance de las armas ligeras. El fuselaje rozaba las copas de los árboles. Primera pasada. Las miniguns destrozaron las posiciones enemigas al descubierto. El Vietcong no esperaba artillería pesada a esa altitud, pero la física del combate a baja cota es implacable. El avión matrícula 44-76290 estaba demasiado cerca. Segunda pasada. Múltiples ametralladoras calibre 50 abrieron fuego cruzado. Los proyectiles atravesaron la piel de aluminio sin blindaje. Ambos motores murieron al instante. Sin potencia y rodeado de plomo, el capitán Collins forzó la palanca y estrelló el aparato contra la ladera de la montaña. Ya en tierra, la tripulación del Spooky 7 enfrentó una ecuación imposible: 6 hombres contra 2.000 enemigos. El impacto trituró las piernas del sargento Foster. Movilidad cero. Los pilotos, Collins y Peterson, tenían asegurado el asiento en el primer helicóptero de extracción. Podían irse. Lo rechazaron. El protocolo de hermandad anuló al de supervivencia. Nadie abandona a un hombre inmovilizado. 15 minutos después, el perímetro colapsó. El Vietcong saturó la zona de impacto con fuego de mortero y fusilería. El capitán Collins y el sargento Foster murieron en la primera oleada. Quedaba el teniente Peterson. Para salvar a los 3 supervivientes restantes, Peterson necesitaba comprar tiempo. Salió de la cobertura. Cargó solo contra un nido de ametralladoras enemigo. El sonido de su rifle M16 marcó el ritmo de la evacuación. Disparos secos, individuales, mientras los demás subían al helicóptero. La Fuerza Aérea otorgó la Air Force Cross a ambos oficiales. Fue un hito administrativo sin precedentes. El único caso en la historia donde piloto y copiloto recibieron la segunda condecoración más alta por la misma misión, combinando valor aéreo y combate terrestre. A Peterson lo vieron por última vez arrastrándose entre los escombros, herido, todavía disparando hacia la selva. Su cuerpo jamás fue recuperado. 86 bajas forzaron la evolución. El Spooky dio paso al Spectre. ¿Por qué un AC-130J ultramoderno necesita una maniobra de los años 20? Porque la geometría de matar no envejece. El chasis de la Segunda Guerra Mundial tenía límites. La Fuerza Aérea introdujo el AC-119 y el masivo AC-130. El paisaje sonoro de la guerra cambió. El golpeteo rítmico de los pistones radiales desapareció. En su lugar, llegó el zumbido penetrante de los motores turbohélice. Más potencia, más techo de servicio, pero la danza es idéntica. 30 grados de inclinación, armas al flanco izquierdo, eje de rotación sobre el objetivo. Es el mismo giro que Fred Nelson demostró en un biplano de madera en 1926, solo que ahora lo ejecuta un titán de 70 toneladas. La escala de destrucción aumentó. El AC-130 Spectre integró un obús de 105 milímetros en el fuselaje. Artillería de campaña disparando directamente desde las nubes. Columbia mantuvo en vuelo su propia versión, el Fantasma, hasta mediados de la década de 2000. El concepto de cañonero lateral se mantiene operativo desde hace más de 50 años, pero a 0 metros de altitud, la doctrina aérea no importaba. A la infantería atrapada en el barro solo le importaba el sonido. Primero llegaba el dron grave y asincrónico de los motores radiales, una vibración física que se sentía en el pecho antes de oírse. Después, la luz rompía la oscuridad.
Las balas trazadoras creaban una ilusión óptica perfecta. No parecían proyectiles individuales, eran un flujo continuo. Un río rojo, sólido y curvado que conectaba el ala del avión con el suelo. Una auxiliar de la División Aerotransportada 101 guardó este recuerdo bajo fuego. 1968. El enemigo rompió el perímetro de la base. Las tropas de asalto ya estaban dentro del parque de vehículos. La situación colapsó. Un oficial le entregó una pistola a ella. No había más opciones. Entonces apareció Puff. El avión inclinó el plano izquierdo y abrió fuego. Para el Vietcong, el cielo se convirtió en una sentencia de muerte. Para la chica con la pistola temblando en la mano, aquello fue la visión más hermosa de su vida. Nunca conoció a la tripulación, nunca vio sus caras a la luz del día. Décadas más tarde, escribió una carta pública para los hombres invisibles del cielo. Ella les dio las gracias por permitirle ver otro amanecer. De miles de fuselajes construidos, hoy solo uno mantiene la capacidad de despegar. El precio de esa supremacía tiene una cifra exacta, 86. En el Herbert Field Air Park, una placa inaugurada en septiembre de 2016 lista los nombres de los caídos. Pero el bronce es frío. La verdadera memoria necesita aceite y movimiento. La Commemorative Air Force opera el único AC-47 que todavía vuela en el mundo. Un solo superviviente mecánico contra miles de máquinas desguazadas. En su estabilizador vertical no lleva una matrícula estándar. Lleva pintado el código EN86. No es decoración, es la factura final. 86 tripulantes que despegaron hacia la noche y nunca regresaron. El avión se convirtió en una lápida cinética. Cuando sus motores radiales rugen en los espectáculos aéreos, el sonido es idéntico al que salvó a la infantería hace décadas. Para el público es historia. Para los veteranos es la prueba física de una estadística imposible. Ningún puesto defendido por esta unidad fue capturado jamás. El dragón cumplió su palabra.